les decía, estamos adelantados un día. Hay seminarios, solo quiero recordarles los seminarios, ¿ya? El viernes que viene es este seminario de hipotiroidismo congénito, ¿ya? El alumno que le toca, imagino que ya lo han asignado, me manda un WhatsApp, porque no es todo el capítulo, todo el artículo, ¿ya? Es solo una parte, solo es una parte del capítulo, ¿ya? Porque este es un artículo que habla de enfermedades tiroideas en general en los niños. Entonces, el tema que va a exponer solo es hipotiroidismo, ¿no?, en niños, congénito y adquirido. Porque habla de hipertiroidismo en niños, nódulos en niños, que no lo vamos a ver. Entonces, solo hipotiroidismo en niños, congénito y adquirido. Entonces, si tiene alguna duda, me contacta para decirle hasta qué parte es el seminario, ¿ya? Acá también tenemos otros 12 seminarios. Eso lo hacemos el 26, por si acaso, ¿ya? Y el 26 yo acabo con el hipotiroidismo, tratamiento, algún detalle más de hipotiroidismo. Va a haber otro seminario de hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Subclínico, van a ver que es una patología muy frecuente, bastante frecuente, ¿no? Es un diagnóstico de laboratorio, pequeñas alteraciones de laboratorio. Se llama subclínico porque no da síntomas, no da molestias, subclínico, no da clínica. Pero hay un gran debate en cuándo se debe tratar, cuándo no se debe tratar, ¿no? Entonces, va a ser también un seminario. Este seminario se haría el martes, sí, pues el martes 30. Sí, ya, el martes 30. ¿Ya? El coma mixedematoso va a ser también seminario, los alumnos. Todo esto por si acaso ya les pasé, todos los artículos ya están en el aula virtual. Si tienen problemas para abrir, me avisan, ¿ya? Pero todo está en el aula virtual. Imagino que ya se han dividido. En hipertiroidismo, la parte de tratamiento también va a ser seminario. Recuerden que los seminarios se repiten algunas cosas, pero es para reforzar alguna parte, ¿no? O algún artículo muy novedoso que haya salido al respecto, ¿no? Y de hecho hay un artículo sobre tratamiento de hipertiroidismo que incluye medicación, yodo, ¿no? Yodo reactivo. Hay un alumno que va a hacer oftalmopatía de Graves, un artículo pequeño. Después vamos a hacer nódulo tiroideo, que también es bastante frecuente, ¿no? Bastante frecuente. Actualmente tenemos gran cantidad de pacientes con nódulo tiroideo. Digamos, el challenge, el reto de nódulo tiroideo, es decir cuál es cáncer y cuál no es cáncer, porque hay mucho nódulo tiroideo. Más o menos se asume que el 95% de nódulos tiroideos son benignos y solo el 5% son malignos. El tratamiento de nódulo tiroideo es nada, o sea, no se hace nada, solo se observa. Y el tratamiento de cáncer, obviamente, hay que operar, ¿no? Entonces, el reto cuando encontramos un nódulo es saber cuál es cáncer y cuál no es cáncer. Actualmente tenemos bastante información sobre cómo hacer esta diferencia. Es importante esto porque imagínense, en este paciente solo le vamos a decir contrólese. En este paciente lo vamos a mandar a operar y tratamiento con yodo, etc., ¿no? Dentro del cáncer tiroideo también va a haber un seminario, ¿no? Entonces apunten por favor los seminarios, las fechas, ¿ya? Para los grupos que actualmente ya están divididos, ¿verdad? Los seminarios. Muy bien. Eso respecto ¿alguna pregunta sobre los temas que quieran hacer ahora? ¿Todo está bien? Muy bien. Bueno, entonces empezamos con tiroides, ¿ya? Con tiroides. Bueno, esto sí lo voy a grabar, perdón. Vamos a grabar. Todavía hay alumnos. Admitir a todos. Ya, los que llegaron, por favor, apunten. Un ratito voy a dejar de presentar, voy a marcar mi asistencia. ¿Ya? Apunten, por favor, su asistencia a los que acaban de llegar. Todavía les voy a considerar
Por si acaso, respecto a las tardanzas, se considera, bueno, hasta cierta hora tardanza, pero a partir de cierta hora ya, por ejemplo, a partir de ahorita ya, los que llegan les dejo entrar, pero les considero falta, ¿ya? Falta. Las faltas tienen dos valores. Uno, ya bueno, Yoshimardo. Bueno, uno que se reporta las faltas, ¿ya? Dos, que al momento de calificar, ¿no? Siempre uno considera a los que han estado siempre presentes. Y a los que llegan, tienen muchas faltas, obviamente no se les considera, ¿no? Cuando sí les falta muy poco para aprobar, etc. ¿Ya? ¿Qué iba a hacer? Ah, perdón, iba a marcar mi asistencia un ratito, por favor. La delegada, por favor, mándeme otro, un correo, ¿ya? Un WhatsApp, perdón. Un WhatsApp. Porque perdí su, no, se me borró su contacto, ¿ya? Ya, por ejemplo, a Ramos Cornejo ya será falta, pues, ¿no? Tanta Ramos. Cristel y Milagro. Son hermanos, ¿no? Con Cristel y Jimmy. ¿Y Jimmy entró, no? ¿Por qué no le despiertas a tu hermana? Bueno, todavía le voy a considerar. Tarde lo voy a considerar, ¿eh? Cristel Ramos. Ya. Ok, jóvenes. Entonces, ahora sí. Ahora sí empezamos la clase de tiroides, ¿ya? Vamos a grabar. Muy bien. Muy bien. Entonces, está demorando en grabar. Vamos a empezar. Bueno, ya empezar a grabar, ¿no? Es bueno por eso que asistan a clases. Las grabaciones a veces pueden salir con algún defecto. Muy bien. Entonces, la tiroides, como ustedes recuerdan de la fisiología, es una pequeña glándula ubicada en el cuello, ¿no? Que tiene pues dos lóbulos, ¿no? Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, casi totalmente, bueno, casi simétricos. A veces uno suele ser un poquito más grande que el otro, ¿no? Algunos presentan todavía este lóbulo piramidal, que es un rezago embrionario, ¿no? La mayor parte de personas no la presentan. Hay que recordar que también detrás de la tiroides están las paratiroides, ¿no? La unidad funcional de la tiroides es el folículo tiroideo, ¿no? Que como ustedes saben está compuesto por células foliculares que se disponen en esta forma, que tienen contacto con los capilares, y en cada uno de estos folículos se produce la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Esta es una célula folicular cuya función tiene primero, bueno, hay que decir acá no está en el gráfico, pero tiene receptores para la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que se secreta en la hipófisis, y que estimula todos estos mecanismos, ¿no? El primer mecanismo que estimula es la captación de yodo, ¿no? Por un transportador
transportador de yodo y sodio, ¿no? Esto es importante porque muchas alteraciones, sobre todo las congénitas, tienen estas alteraciones, o sea, se altera el transportador de yodo-sodio o el transportador de pendrina. Perdón, voy a abrir la página. Ya, pon por favor tu asistencia. ¿Ya? Entonces, les decía que el yodo necesita introducirse, ¿no? Es casi el único órgano que requiere yodo, o sea, casi todo el yodo que ingerimos se va a la tiroides, ¿ya? Porque vamos a ver que el yodo es indispensable para la formación de hormonas tiroideas. Lo hace a través de este transportador, sodio-yodo, ¿no? Existe además otro transportador a nivel de la cara apical, ¿no? Que transporta el yodo hacia la región del coloide, hacia el centro, ¿no? Y acá el yodo sufre una oxidación que está mediada por la peroxidasa tiroidea, que es una enzima que también se produce acá mismo, ¿no? Esta oxidación permite que el yodo se conjugue a las tiroglobulinas, ¿no? Que también se sintetizan acá en esta célula, también están estimuladas por la TSH, ¿no? Y de esta conjugación vamos a obtener las moléculas de, ¿cómo está acá? Acá está al revés, ¿ya? Por si acaso no se confunda, acá está el transportador de yodo, ¿no? Esta pendrina es la que hace que este yodo se transporte hacia el coloide, ¿no? Acá está la enzima, la peroxidasa tiroidea, que es importante, tiene dos pasos la peroxidasa tiroidea, una es la oxidación del yodo y la otra es el acoplamiento de la tiroglobulina al yodo, también está mediada por la peroxidasa. La peroxidasa obviamente también se sintetiza por la misma célula tiroidea. A esto se logra sintetizar estas moléculas que son la monoyodotirosina, la diyodotirosina, ¿no? Y de su conjugación, de su unión, van a dar lugar, si se juntan una diyodo con una monoyodotirosina, da lugar a la T3, y si se juntan dos diyodotironinas, van a dar lugar a la T4. ¿No? Se vuelven a ingresar a la célula por pinocitosis, ¿no? Y se almacenan acá, y de acá se libera otra vez la tiroglobulina, ¿no? Para ser vuelta a utilizar, y esta molécula sale al torrente sanguíneo, ¿no? Esta es la fisiología. Perdón, hay alguien que creo que quiere entrar. Montoy, de paso le llamo a la lista. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con estas moléculas? Acá está una síntesis de esto, ¿no? Perdón. Acá fíjense, está lo mismo, ¿no? El transportador de yodo, la pendrina. Ahora, les decía que cualquiera de estos pasos puede estar alterado. En los casos de hipotiroidismo congénito, ¿no? Puede haber alteración en cualquiera de estos pasos, en la formación, en la hormonogénesis, ¿no? Acá está la tirosina con la tiroglobulina, ¿no? Acá está la peroxidasa tiroidea, acá la lisis que existe de esta tiroglobulina, la tiroglobulina se vuelve a utilizar y se libera T3 y T4, ¿no? Hay también acá un transportador que permite la salida, también puede ser susceptible de errores. Le decía, hay errores congénitos en esta biosíntesis, pero también hay patología que altera, sobre todo la peroxidasa tiroidea. En el hipotiroidismo vamos a ver después que se forman anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, ¿no? Anticuerpos. Y obviamente si se forman anticuerpos contra esta peroxidasa deja de funcionar, ¿no? Y obviamente no va a completarse la síntesis de hormonas tiroideas y va a dar hipotiroidismo. Esa es la enfermedad, para adelantar, la enfermedad de Hashimoto. Acá hay un transportador también que permite la salida de estas T3 y T4. En realidad, la que sale más es la T4, ¿no? Y la T3 sale en poca cantidad.
Pero hay hormonas, perdón, hay enzimas que provocan esta transformación, la deiodinasa se llama, ¿no? Deiodinasas. Esto ocurre en el coloide, como les dije. Una vez que se han formado las hormonas tiroideas, bueno, esto es para completar, ¿no? Que hay síntesis desde arriba, ¿no? TRH, TSH, es un eje, el eje tirotropo se llama. Una vez que han salido estas hormonas, ¿no? Llegan a las células. Hay que recordar que casi todas las células tienen receptores para hormonas tiroideas. El receptor de las hormonas tiroideas es nuclear, está en el núcleo. La T3 y la T4 pueden atravesar la membrana citoplasmática de las células, ya sean células nerviosas, musculares, etcétera, adiposas, ¿no? Donde hace su acción. Acá también hay un transportador, el MCT8 y 10. Hay que recordar que la hormona activa es la T3. La T3 es la que se logra acoplar al receptor de hormonas tiroideas en el núcleo celular, ¿no? Tiene receptores nucleares. Acá solo se transporta. Por tanto, la T4 es una forma de hormona que sirve para prácticamente llevar la T4 a toda la sangre, pero en cada célula se va a formar a T3. Lo hace la deiodinasa 2. También hay patología de deiodinasas, por si acaso, ¿no? Hay patología de deiodinasas. Raras, pero hay patologías de deiodinasas. La T3 es la que va a tener el efecto fisiológico. La T3 a través de la deiodinasa 3 se transforma a T2, ¿no? Y la T4 a través de la deiodinasa 3 también se transforma a T3 reversa, que son moléculas inactivas. Estas no funcionan, ¿no? Son para, ya cuando uno tiene mucha hormona tiroidea, obviamente ya no necesita, ¿no es cierto? Es importante el transporte también, que vamos a ver después, acá está. Pues sí, pues este es el transporte de las hormonas tiroideas. 99% de las hormonas tiroideas se transportan vía globulinas, o sea, se adhieren a una globulina, ¿no? Y se transportan. Hay 2 tipos o hasta 3 tipos de globulinas. La globulina binding de tirosina, TBG se llama, ¿no? TBG. Esta es la prealbúmina binding de tirosina, o sea, ¿no? Esta es globulina, esta es una prealbúmina y también la albúmina, ¿no? Son transportadores tanto de T4 como T3. Más del 99% están ligados a estos transportadores, o sea, existe un 1% de tiroxina libre en la sangre. Esto es importante porque antes se medía solo esta cantidad de T4 o T3, medíamos la que estaba ligada. Actualmente los ensayos clínicos, los ensayos de laboratorio son tan específicos que ahora medimos solo la T4 libre, ¿no? Que es mucho más específica, porque acá puede variar de acuerdo a la cantidad de globulina o de albúmina que tenga el paciente, ¿no? En condiciones, claro, normales, si el paciente es sano, no va a haber mucha diferencia, pero se dice que es más exacta la T4 de todas maneras, ¿no? Entonces, actualmente medimos solo T4 libre. Esa fracción del 1%, esa la medimos, ¿no? El 80% de T3 viene de T4, se convierte, ¿no? 0.3% de T3 y 0.02 está libre, ¿no? Hemos dicho que no alcanza el 1%. Y la hormona metabólicamente activa es la T3, ¿no? Es un repaso de fisiología, ¿no? Otra vez acá tenemos la célula diana, ¿no? El T4 y T3 se ingresan por un transportador, ¿no? Y la T3 es la que se activa, ¿no? La T4 se debe convertir a T3 para actuar, ¿no? Acá, bueno, todos los lugares de acción de las hormonas tiroideas son múltiples, ¿no? El cerebro, ¿no? El cerebro. Hay que recordar que las hormonas tiroideas participan en el desarrollo y crecimiento neuronal, ¿no? Por eso es importante el diagnóstico en las fases de recién nacidos, o sea, en hipotiroidismo congénito. Vamos a comentar que es tan importante que si no hacemos este diagnóstico, vamos a tener niños con retardo del desarrollo, jóvenes y adultos con retardo del desarrollo. Tiene acciones metabólicas a través del hígado, tiene acciones en el hueso, crecimiento y maduración de los huesos,
tiene acciones musculares, catabolismo proteico, utilización de la glucosa, tiene acciones cardíacas, participa en la frecuencia cardíaca, el exceso, y esto después nos va a resultar en los síntomas que tenga el paciente. Un exceso de hormonas tiroideas nos va a dar taquicardias y una deficiencia puede dar bradicardias, ¿no? Frecuencia cardíaca. Esta es la acción que ya comentamos, ¿no? Bueno, y las dos grandes patologías que vemos en esta enfermedad son los hiper y los hipotiroidismos, ¿no? Como en gran parte de la patología endocrina, ¿no? Las patologías son de hipofunción y de hiperfunción. Ustedes ya, me imagino, están familiarizados. Por ejemplo, la diabetes tipo 2, claro, se llama diabetes tipo 2, pero en realidad es una patología de hipofunción de la célula beta en ese caso, en el caso de la diabetes, ¿no? En diverso grado, de acuerdo a la diabetes tipo 1, tipo 2, ¿no? Patología de exceso de función de la célula beta, claro, existe, son insulinomas, no lo hemos tocado porque son bastante raros, ¿no? Pero existe un cuadro de hiperfunción de la célula beta, ¿no? Son tumores que producen insulina. En la tiroides también, como vamos a ver en casi toda la patología endocrina, lo primero que hay que saber es trastornos de hipo e hiperfunción. Y se puede deducir fácilmente, porque si uno sabe más o menos las funciones que tiene en este caso la tiroides, yo puedo deducir, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay hipo o cuando hay hipertiroidismo, ¿no? Entonces vamos a empezar con el hipotiroidismo, ¿no? Hipotiroidismo. El hipotiroidismo hay que distinguir primero de qué hipotiroidismo vamos a hablar, porque hay hipotiroidismo primario, secundario o terciario. Y esto es importante que ustedes sepan diferenciar. Cuando hablamos de primario, en general, cualquier patología primaria, hablamos de que la afectación está en el órgano que produce la hormona, en este caso en la tiroides, ¿no? En la tiroides. Pero también puede haber un hipotiroidismo por falla no de la tiroides, sino por falla de la hipófisis. Recuerden que acá hay una hormona que se llama la TSH, que se encarga de estimular la función tiroidea. Por tanto, si hay una alteración en la hipófisis, una alteración en la producción de TSH, la tiroides, por más sana que esté, no va a funcionar, ¿no? Y eso va a ser también hipotiroidismo, porque no funciona la tiroides, pero no es por falla de la tiroides, es por falla de la hipófisis. A esto se llama hipotiroidismo secundario, ¿no? Y el hipotiroidismo terciario, cuando la falla no está ni en la tiroides ni en la hipófisis, la falla está en el hipotálamo, ¿no? Terciario, ¿no? ¿Cómo van a estar las hormonas? En todas, ¿no? Ya adelantando un poco el diagnóstico, en todas, tanto la T4 y la T3 van a estar bajas, ¿no? Obviamente están bajas porque no hay producción, no hay funcionamiento. Pero la diferencia está en las otras hormonas, sobre todo en la TSH, ¿no? Vamos a ver acá que, como ustedes recuerdan también por fisiología, tiene un mecanismo de feedback, o sea, quiere decir que cuando baja las hormonas T4 o T3 por algún motivo, se estimula la TSH y también a la TRH, ¿no? Y al provocar este estímulo va a haber una sobreproducción de TSH para hacer funcionar la tiroides. Entonces, utilizamos ese mecanismo para hacer la diferencia. En el caso del hipotiroidismo primario, no va a haber T4 y T3 o van a estar muy bajas, y esta disminución va a estimular tanto a la TRH como a la TSH, ¿no? La que medimos actualmente es la TSH. TRH se puede medir también, pero no se hace. Si ustedes piden TRH ahorita en un laboratorio, no se lo va a hacer. Entonces hay que pedirle TSH. Y obviamente vamos a encontrar una TSH elevada, ¿no? Porque está elevándose por disminución de la T4 y la T3, ¿no? O sea, está respondiendo, dice, ¿qué pasa con mi tiroides? No funciona, la trata de sobreestimular. Pero como la tiroides no funciona, la T4 siempre va a estar baja, ¿no? Y la TSH, ¿no? Va a estar siempre elevada. Entonces, utilizamos eso para hacer el diagnóstico. En cambio, en el hipotiroidismo secundario y terciario, ¿no? Vamos a encontrar T4 y T3, ¿no? Bajas también, como les dije, pero la TSH también va a estar baja, ¿no? Muchas veces, sin embargo, vemos que hay una pequeña estimulación, ¿no? De la T4, o sea, está tan baja que sobreestimula este eje, y vamos a encontrar a veces la TSH en un valor aparentemente dentro de rangos normales, pero estaría
Normal entre comillas, siempre les digo. Después lo vamos a explicar más, este es un adelanto. Pero a veces se encuentra bajo o normal, pero no sería normal, ¿no? No sería adecuado que esta T6 esté normal con una T4 y T3 baja, ¿no? Siempre debe estar elevada. Pero si está, entre comillas, normal, o sea, dentro del rango que te dice el laboratorio, entonces, y esto está confirmado que está bajo, entonces algo está pasando acá en la hipófisis, ¿no? Y se considera que es un hipotiroidismo secundario, ¿no? Secundario. Después lo vamos a ahondar. Bueno, lo que vamos a hablar ahora es del hipotiroidismo primario, porque estamos en el capítulo de tiroides, ¿ya? Después, cuando estemos en hipófisis, hablaremos un poquito del hipotiroidismo secundario, terciario. Muy bien, entonces, esa es la definición. Las causas son múltiples. Acá está separado entre niños y adultos, ¿no? En niños va a haber el seminario, pero les adelanto que hace tiempo, ¿no? Había este problema de la deficiencia de yodo, ¿no? O sea, en todos los lugares de altura hay una deficiencia de yodo. Creo que está acá. Acá está, perdón. El yodo está en concentraciones muy bajas en las zonas de altura, porque por efectos de la erosión, la lluvia, etcétera, ¿no? El yodo es llevado, ¿no? Por el ciclo del agua hacia el mar. Por tanto, la concentración de yodo en los océanos es alta, miren, 50, más o menos 50 microgramos por litro. Acá 1 miligramo por kilo, ¿no? Entonces la concentración de yodo es muy alta, ¿no? Acá es muy baja. El yodo regresa, pero lo hace en pequeña cantidad, ¿no? Por evaporación, el yodo otra vez vuelve, ¿no? Y otra vez vuelve a depositarse acá, y igual se sigue lavando. Entonces, todos los lugares que están en altura, ¿no? Perdón, acá está, 10 microgramos por kilo. Este es, perdón, este es en el medio ambiente, ¿no? Y hay muchos países con este problema, ¿no? Muchos países. Nosotros, ¿no? Toda la cordillera de los Andes, y acá está nuestro Cusco querido. También hay en estas zonas de las montañas rocosas, pero no son tan altas como nuestras montañas. Por tanto, acá tenemos más problemas. En el mundo, en lugares donde haya montañas altas, obviamente en la zona del Himalaya, ¿no? En África uno dice que es pura selva, no, hay también cordillera, la cordillera del Atlas, ¿no? Que está en el norte de África también, y también en las llanuras, que están muy lejos de los mares, ¿no? Están en las llanuras, donde también ocurre lo mismo, ¿no? Zonas del Amazonas, que a pesar que están cerca al mar, ¿no? Cuanto más lejos esté, va a haber esta deficiencia. Entonces, este es un problema mundial, ¿no? De la deficiencia de yodo. Y que antes, acá está, y que antes era un gran problema hasta que las políticas de salud, ¿no? Determinaron que se debe yodar la sal, ¿no? Y a través de este programa de yodación de sal, toda la sal que se consume actualmente debe ser yodada, y de hecho lo es, aunque ahora con estas tendencias nuevas dicen, no, no hay que yodar la sal, no, no hay que intervenir, y están en maras produciendo algunas sales sin yodo, por ejemplo, ¿no? Pero es minoritaria felizmente, ¿no? Todos tienen la obligación, y el Estado tiene la obligación de supervisar que haya yodo, ¿no? Y obviamente esto afectaba más a los niños, ¿no? Sin embargo, este problema se está ya controlando, ¿no? Prácticamente está controlado, ¿no? Y quizás van a haber hipotiroidismo por deficiencia de yodo, ¿no? En lugares muy lejanos todavía. Porque obviamente si no hay yodo, ¿no? Como hemos visto, es base para la síntesis de hormonas tiroideas. Si no hay yodo, no hay síntesis de hormonas tiroideas. Otras enfermedades en los niños están las enfermedades congénitas, alteraciones congénitas, de lo que va a hablar en el seminario, pero ahorita les adelanto algunas cositas. Y la otra enfermedad son tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto en realidad es frecuente en niños y adultos, más en adultos. Es la principal causa de hipotiroidismo en los adultos, la tiroiditis de Hashimoto. Es una enfermedad, como vamos a ver, autoinmune. Autoinmune quiere decir que se generan anticuerpos contra órganos propios. En realidad ustedes ya han visto probablemente muchas enfermedades autoinmunes en varios capítulos de la medicina. Hay en cardiología, en gastroenterología, en reumatología, casi todos en dermatología, casi todos los sistemas, ¿no? Tienen enfermedades autoinmunes. La tiroiditis de Hashimoto diría yo que es la enfermedad autoinmune más frecuente que existe
Después vamos a explicar un poquito, ¿no? En adultos también se ve con relativa frecuencia hipotiroidismo postquirúrgico. ¿Por qué? Porque a veces es necesario operar la tiroides, ¿no? La tiroides se opera actualmente solo cuando hay sospecha de cáncer, pero antes, como no estaba bien determinado esta sospecha, ¿no? Y los médicos a veces pecábamos de sobretratamientos, muchos nódulos que eran benignos o ante la sospecha de que pueden ser malignos, se sacaban, ¿no? Y les operaban la tiroides. Y decían siempre, ¿para qué le voy a sacar un lado de la tiroides? Si en el otro lado aparece cáncer, mejor le saco los dos. Y vemos muchos pacientes con hipotiroidismo postquirúrgico, ¿no? Después vemos pacientes con hipotiroidismo post-yodo 131. El yodo 131, les adelanto, es un tratamiento, es yodo, pero radioactivo, ¿no? Se vuelve este yodo normal en plantas nucleares, se vuelve a yodo reactivo. Juegan con los electrones, ¿no? Creo que le quitan un electrón y lo vuelven y emite radiación. Se utiliza para dos cosas. Uno, para el cáncer, ¿no? Cuando se opera, ¿no? Además de operarse, le damos yodo. Este yodo, al ser radioactivo, tiene una acción deleteria, o sea, ¿no? Sobre las células, destruye células. Entonces lo utilizamos, ¿no? Lo utilizamos para completar el tratamiento quirúrgico, para hacer que no haya ninguna célula tiroidea que pueda activarse, ¿no? Perdonen un segundo, voy a abrir mi puerta, ¿no? Gracias por esperarme. Entonces, le decía que también hay yodo por radiación. Le decía que hay dos formas de usar el yodo. Una es para completar el tratamiento quirúrgico y el otro tratamiento que también lo vamos a tocar justo bien también en seminario se utiliza yodo para hipertiroidismo, ¿no? Como la tiroides está funcionando en exceso, está causando hiperfunción. Hay tratamiento obviamente médico, pero a veces tenemos que utilizar un tratamiento para anular totalmente la tiroides. Entonces al paciente que está en hipertiroidismo le damos yodo y lo pasamos al hipotiroidismo, ¿eh? Cambiamos una enfermedad por otra. ¿Y por qué es beneficioso? Porque el hipotiroidismo es más fácil de tratar. En el hipotiroidismo solo hay que reponer hormonas tiroideas. En cambio, en el hipertiroidismo también hay medicamentos, pero hay que estar con el tratamiento a veces por largo plazo, porque el hipertiroidismo suele ser a veces permanente o de muy larga data, dependiendo cuál sea la causa. Si es nódulo tóxico, por ejemplo, hay que darle, el tratamiento es yodo, ¿no? Yodo. Y al darle yodo, a veces anulamos la tiroides y lo pasamos al paciente al hipotiroidismo. Obviamente todo esto se explica y se conversa con el paciente para ver si el paciente se va a sentir mejor con este tratamiento. Muchos pacientes, la mayoría diría yo, dicen que sí, porque el hipertiroidismo es muy molestoso, ¿no? Entonces, damos yodo y lo pasamos al hipotiroidismo. La incidencia de las congénitas es baja, fíjese, es 1 sobre 4.000. Pero es importante curar este 1, encontrar este 1, ¿no? La incidencia en global de hipotiroidismo es una enfermedad bastante frecuente, 1 a 2% de la población, ¿no? Es bastante frecuente. Y es mucho mayor en mujeres y a más edad, ¿no? Donde llega hasta el 10% de la población. Entonces es una enfermedad importante, el hipotiroidismo. Respecto a las causas congénitas, bueno, son
problemas en genes, obviamente, por eso es congénita, ¿no? Que van a producir agenesia, o sea, no se forma la tiroides, agenesia, o se forma, o su formación está alterada y va a ser ectópica, o sea, la tiroides la pueden encontrar en el camino, ¿no? Recuerden que esto viene de las bolsas faríngeas, ¿no? Que están debajo de la boca, ¿no? Y en el transcurso de la migración, esta migración está mediada por genes, ¿no? Y falla alguno de estos genes y no logra ubicarse en donde debería estar. Hemos encontrado tiroides debajo de la lengua, ¿no? Eh, y obviamente en la mayoría de casos no funcionan, ¿no? Y son solamente para mostrarles la gran cantidad de genes involucrados en la formación, ¿no? de las hormonas de la glándula tiroidea, y que obviamente su alteración va a conducir a estas enfermedades como agenesia, tiroides ectópica, atireosis, hipoplasias, ¿no? Y la tiroides, esto va a provocar enfermedades congénitas, ¿no? Van a estar alteradas también, hay dos, puede ser también que estén afectadas, que se forme, que la tiroides se forme y que esté en su lugar, pero está afectada, ¿no? Algún paso en la síntesis de hormonas tiroideas. Esto se llama dishormonogénesis, ¿no? Puede estar alterada la formación de tiroglobulina, puede estar alterada los genes que tienen que ver con la formación de peroxidasa tiroidea, con el transportador sodio-yodo, con el transportador pendrin, ¿no? Y así, ¿no? Estas son las disgenesias, estas son las alteraciones en la formación. Puede estar alterada el receptor de TSH. Si no tiene receptor de TSH, obviamente no va a funcionar, ¿no? Y así otros factores genéticos que van a conducir al hipotiroidismo congénito. Estos son casos de hipotiroidismo congénito. Los niños, lamentablemente los niños nacen como un niño normal, no lamentablemente, sino que lamentablemente para el diagnóstico, digo, ¿no? Nace como un niño normal y en el transcurso del tiempo recién comienzan a tener estas características, que acá si yo veo a este niño, obviamente digo, algo pasa con este niño, ¿no es cierto? Está con un edema facial, tiene una hernia umbilical, la piel probablemente está seca, y si nadie se da cuenta de esto, estos niños nacen así y estos crecen así. Yo he visto casos de niños que tienen ya 5, 7, 10, 12 años, ¿no? Y que no se ha detectado el hipotiroidismo, porque este screening que se hace actualmente no es tan antiguo, se estará haciendo hace 10 años más o menos, o sea que, miren, hace 10 años vivíamos en la etapa de los cavernícolas prácticamente, porque no se hacían las pruebas al nacer, y a veces veíamos niños así ya a los 10, 12 años, ¿no? Y lo traen al niño, ¿no? Totalmente con una fase típica de hipotiroidismo, su desarrollo totalmente alterado, porque hay que recordar que esto participa, las hormonas tiroideas participan en el desarrollo cerebral y en el desarrollo físico, ¿no? Felizmente cada vez vemos menos de esto. Ojalá que ustedes ya no vean realmente, porque es terrible en estos niños, porque esto ya es irreversible. Estos niños, por más que se les dé hormonas tiroideas a esta edad, ya el desarrollo cerebral ya ha sido afectado terriblemente, ¿no? Nacen así, a veces se nota un poquito de macroglosia, la piel seca, ¿no? Entonces, para evitar esto, lo que hacemos actualmente, otros síntomas, ¿no? La piel áspera, estreñimiento, hipoactividad, ¿no? Los niñitos están tranquilitos, la mamá dice, doctor, mi hijito, un angelito, no hace nada, no llora nada, llora ronco, ¿no? Entonces, hay que sospechar macroglosia, pero como les digo, actualmente ya se hace medicina preventiva. La medicina preventiva significa tomarles una muestra de sangre a todos los niños que nacen. Esto se hace, como les digo, hace creo que un poco menos de 10 años, ¿no? Entonces, a todo niño que nace se le hace una muestra para determinar su TSH. Si está haciendo hipotiroidismo, su TSH va a estar elevado, ¿no? Entonces vamos a detectar en esta etapa. ¿Para qué? Para que no tenga los problemas que hemos visto. En esta etapa se detecta a los días prácticamente, a los 2, 3 días se detecta, ¿no? A todo niño que nace se le hace esta prueba actualmente, ¿no? Y si se tiene TSH elevado, ¿no? Se pasa al neonatólogo, ¿no? Al endocrinólogo en todo caso, se confirma el diagnóstico y se le empieza tratamiento a esta edad. A esta edad deberíamos tratar a estos niños, ¿no? Acá está la deficiencia de yodo ya que hablamos, ¿no?
la deficiencia de yodo trajo problemas serios a nuestra población y sobre todo en las zonas de la sierra como la nuestra. Estas son fotos del doctor Seclen, que es un investigador. El doctor Seclen vive todavía, es un gran investigador y gran promotor de la yodación de la sal, ¿no? Él es prácticamente el líder en los años, esto tampoco estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 20, 30 años, ¿no? Donde él publicó un libro donde recolectó estos pacientes, ¿no? Este es un niño de 2 años con bocio en Tarma, Junín, ¿no? Bocios, ¿no? Este es un niño con cretinismo por hipotiroidismo, bocios, cretinismo, ¿no? Una mujer adulta con estos bocios que antes se veían en Cusco también, ¿no? Niños con cretinismo, ¿no? Entonces, como una acción pública, política, puede mejorar la salud, de hecho, ¿no? Muy bien. Hashimoto. Les dije que Hashimoto es la principal causa de hipotiroidismo en adultos y también en niños actualmente, porque si estamos erradicando esto, ¿no? Si estamos haciendo bien las cosas, que es hacer esto, ¿no? Entonces vamos a tener menos hipotiroidismo por deficiencia de yodo, ¿no? Y en niños también vamos a ver más Hashimoto. De hecho, vemos en la práctica. Obviamente es una enfermedad más de adultos, pero también en los niños, como van a explicar en el seminario, tenemos Hashimoto. Hashimoto, pues, es el médico que describió por primera vez esta enfermedad, ¿no? Como todas las enfermedades autoinmunes, tiene 2 factores, genética y ambiental. Recuerden que otra enfermedad autoinmune es la diabetes tipo 1, ¿no es cierto? Que hemos hablado en el capítulo de diabetes. Es otra enfermedad autoinmune. O sea, se parece en que, igual que en la diabetes tipo 1, hay una predisposición genética. Recuerden que la diabetes tipo 1 es más frecuente en algunas razas que justamente tienen esta predisposición genética. Y factores ambientales que han hablado justamente en el seminario, ¿no es cierto? El seminario de diabetes tipo 1, ¿no? Donde se encontraron que la deficiencia de vitamina D, ¿no? El inicio de leche de vaca precozmente, son factores. Ninguno de ellos es un factor determinante, como se ha visto. Acá tampoco. Acá también tenemos predisposición genética y factores ambientales, ¿no? Ambientales, para que se produzca esta tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Dentro de los factores ambientales se ha visto algunos infecciosos como virus, algunas infecciones víricas que conducen a reacción inflamatoria, citoquinas. Acá también está el famoso gluten, ¿eh? O sea, el gluten se ha asociado a todas las enfermedades autoinmunes, pero no hay evidencia. De esto también bueno, a partir de estos datos han dicho, no es por gluten, y han comenzado hay corrientes que dicen, no consumas gluten, pero en realidad no hay estudios que determinen fehacientemente que el gluten cause enfermedades autoinmunes en general, ¿no? Va a haber una activación de células T, ¿no? Igual que otra enfermedad autoinmune, y esto va a conducir a muerte y destrucción o inactivación de los folículos tiroideos, ¿no? También se ha visto que tanto la deficiencia, como el exceso de yodo, se ha visto que también puede conducir a un riesgo aumentado de tiroiditis de Hashimoto. Esto se ha hecho en poblaciones que tenían exceso de yodo. Hay poblaciones así. Y se ha visto que la prevalencia de enfermedad de Hashimoto es un poco más alta. Todos estos factores hay que recordar que son factores relacionados. Ninguno de ellos es causa. O sea, no por decir que una persona que consume mucho yodo le va a dar Hashimoto, ¿no? En medicina, lamentablemente, a veces tenemos medias verdades, pero eso es todo lo que tenemos. Así es la medicina, ¿ya? No completamos a saber todo, pero eso es todo lo que tenemos. Entonces, se habla de factores, ¿no? Obviamente, en la enfermedad de Hashimoto se generan anticuerpos generalmente contra la peroxidasa tiroidea, pero también podría generarse contra la tiroglobulina, contra el transportador de yodo-sodio, con la penditrina, ¿no? Se pueden generar anticuerpos contra todas estas, y como ustedes recuerdan o hemos visto, todas estas participan en la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, cuando se forma un anticuerpo contra uno de estos, obviamente no va a haber producción de hormonas tiroideas. Puede causar muerte y destrucción. Alguien llegando, creo.
ver quién es, ¿no? Porque... Ah, no, perdón, no hay nadie. Muy bien. Hashimoto, entonces, ¿no? ¿Qué síntomas da? La sintomatología y los signos son muy variados porque, como ya mencionamos, existen muchos, casi todas las células y los sistemas del organismo tienen receptores para las hormonas tiroideas y en todas casi tiene alguna función. Por tanto, casi todas se van a alterar. Son afectaciones sistémicas. En el sistema nervioso, por ejemplo, va a haber, bueno, si es un niño, va a haber daño y no hay desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Si es adulto, el sistema nervioso se va a ver afectado, por tanto, las funciones del sistema nervioso se van a disminuir. Por tanto, la alerta, el estar despierto, totalmente alerta, puede disminuir de acuerdo al grado de hipotiroidismo que tenga el paciente. Entonces, el paciente puede tener astenia, desgano, somnolencia, ¿no? Y si es muy severo, puede tener estupor y coma inclusive. Por eso existe el coma mixedematoso, ¿no? Pero son grados de acuerdo a la severidad del cuadro de hipotiroidismo. Pueden presentar parestesias, que son alteraciones en la sensibilidad. Al examen físico, los reflejos osteotendidosos están disminuidos. Respecto al problema cardiovascular o al aspecto cardiovascular, estos pacientes pueden producir bradicardia y por tanto, ¿no?, bajar su gasto cardíaco, ¿no?, su función cardíaca. Puede haber alteraciones electrocardiográficas. En el sistema digestivo, las hormonas tiroideas participan en el peristaltismo, o sea, hacen que tengamos un adecuado movimiento intestinal, gástrico e intestinal. Si hay deficiencia, obviamente el peristaltismo disminuye y el paciente puede presentar desde dispepsias, meteorismo, ¿no?, o sea, sensación de gases, ¿no?, estreñimiento, ¿no?, estreñimiento. En el sistema urinario, en el sistema renal diríamos más que urinario, ¿no?, altera la reabsorción de sodio, ¿no?, y los pacientes presentan hiponatremias. El mecanismo exacto de la hiponatremia no está muy claro, pero es un hecho de que los pacientes con hipotiroidismo presentan hiponatremia. Depende del grado, todo esto depende del grado de hipotiroidismo, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, hay un hipotiroidismo subclínico, ¿no es cierto? En el subclínico no hay nada de esto, porque es subclínico, muy leve. En cambio, ya en los hipotiroidismos más manifiestos, ¿no?, recién se puede presentar esto. Hiponatremia o sea, a partir de una hiponatremia yo puedo descubrir un hipotiroidismo. La hiponatremia también por sí misma altera el sistema nervioso central. La hiponatremia puede dar también somnolencia, desorientación, estupor y coma inclusive, ¿no? Recuerden al sodio. Problemas respiratorios, se ha visto que disminuye la función respiratoria, disminuye la ventilación pulmonar, ¿no? Sistema musculoesquelético, el paciente puede presentar dolores, ¿no?, como mialgias, artralgias. Dentro del hematológico va a haber anemia, estos pacientes hacen anemia. De hecho, que estos días vi a un paciente con hipotiroidismo severo, ¿no? A pesar de todo esto, a veces el paciente está caminando y está bien, ¿no? En esta paciente, por ejemplo, que vi hace unos días, estaba casi totalmente bien, ¿no? Ni cuenta se daba que tenía hipotiroidismo. Altera la fertilidad. Muchos pacientes los detectamos a través de estudios de fertilidad. Van al ginecólogo para hacerse estudios y a través de esto se detecta el hipotiroidismo. Altera la menstruación. Oligomenorrea significa que la menstruación viene cada 2-3 meses, ¿no? Puede causar también amenorrea. Y la prolactina se suele subir por hipotiroidismo, y eso es porque, tengo ahí una foto, eso es porque la TRH, ¿no?, es estimulante de la producción de prolactina. Bueno, esto vamos a ver cuando hagamos hipófisis. Bueno, ustedes han hecho fisiología. Aquí deben saber que la prolactina
como todas las hormonas hipofisarias, tiene un inhibidor y un estimulante. El inhibidor es la dopamina y el estimulante es la TRH. La TRH es del eje tirotropo. Por tanto, cuando baja la T4, se estimula la TRH, ¿no? Y la TSH. Pero esa estimulación de la TRH estimula la prolactina. Por eso en los pacientes con hipotiroidismo frecuentemente encontramos prolastinemia elevada, elevación de prolactina, hiperprolactinemia, ¿no? Entonces, a veces a partir de este dato encontramos hipotiroidismo. La piel también tiene receptores para hormonas tiroideas. De hecho, la textura, la temperatura y la suavidad de la piel está determinada por las hormonas tiroideas. Y además, cuando hay hipotiroidismo, hay una tendencia a acumular estos glucosaminoglicanos, ¿no?, en el tejido celular subcutáneo. Esto da una apariencia de edematosa en los pacientes, ¿no?, como hinchados. Participa en las células adiposas pardas, ¿no? Estimula, da una temperatura adecuada. Por eso que los pacientes con hipotiroidismo van a presentar disminución de la temperatura, sensación de frío, ¿no? Altera también el metabolismo de los lípidos. Es causa de dislipidemia, o sea, de colesterol alto e hipertrigliceridemia, ¿no? Y en los niños, obviamente, como ya hemos comentado, altera el desarrollo, ¿no? Estamos en tiempo. Bueno, acá está justamente niños con hipotiroidismo, ¿no? Acá noten la diferencia, ¿no? Se les nota palidez, hacen anemia, esta hinchazón, esta facies típica del hipotiroidismo, miren, como hinchada la cara, ¿no? Está dada justamente por esta acumulación de glucosaminoglicanos, ¿no?, de niños, ¿no?, probablemente con Hashimoto, ¿no? Este es el niño. A veces uno puede, si lo ve solamente de este lado, dice, bueno, el niño es así, ¿no? Pero no, cuando se trata, que es totalmente distinto, ¿no? Adultos, ¿no? La facies también suele ser inexpresiva, ¿no? Están así como idos, como tonteando, como decimos vulgarmente, ¿no? Se nota cierto edema, piel pálida, la voz suele ser ronca, la piel, si uno toca al paciente, suele ser bastante, bueno, puede ser áspera, ¿no? Acá fíjense, dos pacientes, hipotiroidismo y ya con tratamiento, ¿no? Como esto les muestro porque a veces el paciente puede parecer normal, sus signos a veces son discretos, ¿no? Claro, a esto el paciente debe manifestar algunos síntomas, ¿no? Mira, casi claramente se nota en la paciente, ¿no? Hipotiroidea y con tratamiento, para que vean, ¿no? Muy bien. Sin embargo, los síntomas del hipotiroidismo suelen ser a veces no específicos. ¿Ya? Esto es importante, suelen ser no específicos. El semestre pasado les puse en una pregunta en el examen que decía, son síntomas típicos del hipotiroidismo. Y le ponía cansancio, desgano, ¿no?, hinchazón. Pero la verdad que ninguno es típico. Ninguno es típico. Muchos pacientes ¿no?, pueden quejarse de parestesias y no tener hipotiroidismo, ¿no? Pueden tener estreñimiento y la causa no es el hipotiroidismo. Pueden tener somnolencia y la causa no es el hipotiroidismo, ¿no? Pueden tener artralgias, mialgias y la causa no es el hipotiroidismo, ¿ya? Pueden tener problemas de fertilidad y eso no me dice que sea hipotiroidismo, ¿no? Pueden decir que tienen frío y no necesariamente es hipotiroidismo, ¿no? O sea, fíjense, todos los síntomas que hemos descrito no son típicos patognomónicos de hipotiroidismo, ¿ya? Y fíjense este estudio, ¿no? A ver, vamos a entender bien. Este es porcentaje, cuántos síntomas de los que hemos dicho tiene el paciente, ¿ya? Número de síntomas, o sea, digamos, astenia, sensación de frío, sueño y caída de cabello, por ejemplo, que no hemos mencionado, ¿no? Caída de cabello también es otro síntoma, ¿no? Entonces, el paciente que tiene ninguno de estos síntomas, o sea, nada, no, asintomático, ¿no?, fíjense, 25, 28% puede tener hipotiroidismo. Asintomático, cero síntomas, ¿no? Una persona normal también, obviamente, ¿no es cierto? Del centro es hipotiroidismo subclínico, después lo vamos a discutir, ¿ya? Fíjense solamente en este cuadro y en este cuadro. Ahora, si el paciente, digamos, siente frío, ¿ya? Siente frío. De las personas normales, ¿no?, siente frío
¿Y cuántos de ellos son hipotiroideos? Fíjese, no llega al 20%. ¿No? Pero las personas normales, acá en blanco, eutiroideo es normal, también puede sentir el mismo síntoma, si siente frío, ¿no? Igual casi que la cantidad que los hipotiroideos. O sea, el síntoma no es patognomónico de la enfermedad, ¿no? Mucha gente dice, aumento de peso es otro, que me estaba olvidando. Aumento de peso. La gente dice siempre, doctor, ¿está aumentado de peso? Debe ser porque soy hipotiroideo. Acá hacemos un estudio, ¿no? Le hacemos aumento de peso. Solamente 20% de los que aumentan de peso son hipotiroideos. De la población normal, eutiroideos también aumentan de peso y no son hipotiroideos. O sea, el síntoma no es patognomónico de la enfermedad. Felizmente, actualmente nos ayudan los exámenes auxiliares. Si tengo dos síntomas, fíjense, dos síntomas, ¿no? Menos inclusive, miren, ¿no? La proporción de pacientes, menos del 15%, 2 síntomas, 3 síntomas. Acá recién se ve una ligera diferencia, ¿no? Acá recién, a partir de 3 síntomas. Pero igual hay personas eutiroideas sanas que tienen 3 síntomas y no tienen hipotiroidismo, no tienen. Y personas que refieren 3 síntomas, digamos, aumento de peso, caída de cabello y sensación de frío, 3 síntomas. Y solo el 15% va a tener hipotiroidismo, solo el 15%. Y recién en más de 4 síntomas, recién ni siquiera llega al 60%, ¿no? Ni siquiera llega al 50%, fíjense, acá llega al 25% más o menos. O sea, no hay síntoma patognomónico, ¿ya? Esa pregunta capaz la vuelvo a poner, así que, ¿en qué pacientes debo sospechar hipotiroidismo? Bueno, claro, primero son con los síntomas, ¿no es cierto? Y 2 sería con alguna enfermedad. Entonces acá hay una lista de enfermedades donde yo debo sospechar de hipotiroidismo, o sea, pedirle las pruebas. Insuficiencia adrenal. ¿Por qué? Porque la principal causa de insuficiencia adrenal actualmente también es autoinmune. Entonces las autoinmunes se suelen asociar. O sea, si tengo un paciente con Addison es insuficiencia adrenal, entonces debo pedirle hormonas tiroideas. Alopecia. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque es síntoma de hipotiroidismo, la caída de cabello. Y 2, porque la alopecia areata es una enfermedad autoinmune también. Entonces, si tengo un paciente con alopecia, caída de cabello, debo pedirle, ¿no? Se recomienda pedir hormonas tiroideas. Anemia. Hemos dicho que la anemia es un signo de hipotiroidismo. Por tanto, si tengo un paciente con anemia, debo pedirle TSH. ¿No? También podría ser una anemia perniciosa por gastritis atrófica, que es autoinmune también. Disritmias, ya sea bradicardia, ¿no? Aunque no sea específico una arritmia o una bradicardia, ¿no? Debo pedirle hormonas tiroideas. Cambios en la piel, ¿no? Que la piel se torne más seca, ¿no es cierto? Entonces, también es motivo de pedirle TSH. Que el paciente tenga insuficiencia cardíaca congestiva, es una manifestación del hipotiroidismo, también debo pedirle hormonas tiroideas. Estreñimiento, alteraciones mentales, también. Muchas veces hemos tenido pacientes con alteraciones mentales y en realidad son hipotiroideos, ¿no? Entonces, y obviamente la demencia es por el hipotiroidismo, ¿no? O sea, baja tanto el sodio que comienzan a tener no solamente disminución de la inteligencia, sino desorientación, ¿no? Hasta alucinaciones, ¿no? Diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Ya les dije, es una enfermedad autoinmune, por tanto se pueden asociar varias enfermedades autoinmunes. Alteraciones menstruales, dislipidemia, ¿no? También, ¿no? A veces vemos colesterol y ya están pensando en darle tratamiento, ¿no? Una estatina. A veces los médicos estamos deformados por los laboratorios, ¿no? Te visitan y te dicen, doctor, si encuentra colesterol, dele esta medicina. No, primero hay que indagar la causa, ¿no? Ya sea obesidad o hipotiroidismo. Pacientes con hipertensión, pacientes con dislipidemias mixtas, obviamente pacientes que tengan cansancio, desgano, ¿no? Hay que hacer el estudio. Miopatías, ¿no? Dolores musculares, porque es un síntoma de hipotiroidismo. Alteraciones del electrocardiográficas, habíamos dicho. ¿Qué alteración se presenta en el hipotiroidismo? Prolongación del intervalo QT. Vitíligo, ¿por qué? El vitíligo, como ustedes saben, son máculas hipopigmentadas o despigmentadas que aparecen en diversas partes del cuerpo, ¿no? Es una enfermedad autoinmune. Y como es autoinmune, se puede asociar a hipotiroidismo. Y ganancia de peso. Sin embargo, yo diría que la principal causa de ganancia de peso actualmente es desórdenes en la alimentación, ¿no? Desórdenes en el estilo de vida. Pero hay que hacerle siempre su pruebita de la tiroides.
por ahí sale hipotiroideo. ¿No? Pero no todo el que gana peso, no todo el que tiene esto tiene hipotiroidismo. Muy bien. Pruebas. Pruebas de laboratorio. ¿Qué pruebas se piden? Todas estas podemos pedir. Y actualmente existe el laboratorio para todas estas. Sin embargo, las más importantes son las que se piden, son las que ayudan, la TSH y la T4 libre. Esta F es de free, ¿ya? Que es la activa. La T3 no se pide mucho, porque es muy variable en la sangre. A veces hace confundir. Está muy variable, ¿no? Entonces, no se pide. La T4 también, este es T de total. También se puede pedir, es la que está unida a proteínas, ¿no? Se puede pedir, pero actualmente usamos más la T4 porque es mucho más exacta. Entonces, actualmente usamos la TSH y la T4. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con esto acabamos. Así estamos igual. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, pedimos, como les decía, la T4 y la T. Esto es suficiente. Incluso algunos dicen, no haga gastar a su paciente, pida la TSH. El médico debe también ver que el paciente no gaste mucho, porque le pides tantas pruebas, todas estas, ¿no? Si no te van a ayudar, pide las que realmente te van a ayudar. Pensar en el bolsillo del paciente, en el bolsillo del Estado también. ¿Para qué? Entonces, se pide solamente TSH y T4. Entonces, como les dije al inicio, ¿no? Para que sea hipotiroidismo primario, es muy sencillo. La T4 debe estar baja, ¿no? La T3 si quieren, T4 baja, y se suele estar muy baja, y la TSH elevada, ¿no? Entonces, tenemos estos dos datos, elevada pues por encima de los rangos normales, ¿no? Entonces ya tenemos el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Sin embargo, no es tan sencillo. En el hipotiroidismo secundario, les decía, la alteración no está en la tiroides, sino en la hipófisis. Por tanto, tenemos T3, T4 baja, pero la TSH suele estar baja o a veces se eleva un poquito y se pone en rangos normales. T4 baja, TSH baja o normal, ¿no? Recuerden eso. Esta es la lámina más importante del diagnóstico, ¿no? Esta es la lámina más importante, porque nos dice cómo se comportan estas hormonas. Fíjense, acá está la T4, la T3 también, pero olvidémonos de la T3, veamos la T4, y acá está la TSH. Acá están todas normales, ¿no es cierto? O sea, que es un paciente normal, eutiroideo. La TSH dentro del rango, la T4 dentro del rango, ¿no? Cual fuera las unidades, está dentro del rango. Fíjense acá, la T4, la relación entre T4 y T3. Miren, cuando la T4 comienza a caer un poco, ¿no? Comienza a caer, acá está en rango normal, ¿eh? Mira, normal. Pero la T4 comienza a caer un poquito, o sea, esto está indicando que hay una disminución de la función tiroidea, leve, ni siquiera sale del rango, ¿eh? Ni siquiera sale del rango. Está dentro del rango. Pero fíjense cómo ya responde la TSH. La TSH ya se sale. Quiere decir que la TSH es muy sensible a los cambios de la T4. Muy sensible. Pequeños cambios. Porque acá el rango nos dice T4 normal, ¿no? Pero no sabemos cuál era su basal de este paciente. Porque, como ustedes saben, hay un rango de normalidad. Entonces, cuando la T4 ya se está cayendo, la TSH ya responde, ¿no? Muchos pacientes los encontramos acá. T4 normal, TSH elevado. ¿Cómo se llama esto? Se llama hipotiroidismo subclínico. O sea, en otras palabras, leve. ¿Por qué? Porque la T4 ha bajado, pero sigue todavía, ¿no? Pero sigue en rangos normales. Pero nuestra TSH ya se da cuenta de esa situación y se eleva. Obviamente, si la T4 se sale del rango, la TSH se sube más todavía. Entonces existe una relación, ¿no? Pequeños cambios en la T4 producen grandes cambios en la TSH. Generalmente cuando tenemos T4 por acá, hay que recordar que el valor normal de la TSH es hasta 4.2 más o menos, ¿no? Entonces acá, cuando el T4 está normal bajo, diríamos, la TSH ya puede estar saliendo 4.6, 5, 7, 8, ¿no? Si ya salimos de rango, generalmente la TSH está muy alta. Fíjense, de 4.2 se transforma a 15, 20, ¿no? Y si la T4 está muy baja, ya la TSH va a estar en 100, incluso no detectable. Te pone el laboratorio más de 100. ¿Ya?
Esto nos está dando el grado de hipotiroidismo que tiene el paciente, leve, moderado o severo, ¿no? El valor de la TSH. Obviamente, si el paciente está así, probablemente tenga muchos síntomas. Si está así, pocos síntomas. Y si está así, probablemente ningún síntoma, ¿no? Entonces, lo que el paciente refiere, que tengo frío, tengo sueño de día, ¿no? Quizás no se debe a la tiroides, hay que buscar otras causas, porque si tú solo le das hormonas tiroideas para nivelar esto, capaz no le vas a solucionar el problema. Muy bien, creo que nos quedamos ahí, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está bien? ¿Están ahí? No. Sí, doctor. Ya. ¿Preguntas tienen? Del examen también puede ser. Muy bien. Voy a dar puntos para los 5 primeros que preguntan. Las preguntas por el chat mejor, para no estar por el chat. Presentes. ¿No? Ya, ¿está bien? Tiroides. Ya, muy bien. No hay preguntas, jóvenes. ¿Cuánto tiempo va a ser el examen?